El correo electrónico llegó a las 7:23 de la mañana de un martes. Línea de asunto: terminación inmediata del contrato, efectivo hoy. Estaba sentado a la mesa de mi cocina con mi café, revisando los informes de producción nocturnos como lo había hecho cada mañana durante los últimos 4 años. Todo funcionaba sin problemas. Todas las luces estaban en verde en las 12 instalaciones de fabricación. Entonces, abrí ese mensaje. Diego, tras una revisión operativa exhaustiva, rescindimos su acuerdo de consultoría con efecto inmediato. Reunión de transición programada para las 10 de la mañana de hoy. Traiga toda la documentación del sistema. Bernardo Cantú, director general. Eso fue todo. Sin explicaciones. Sin periodo de transición. Simplemente terminado. Mi nombre es Diego Martínez. Tengo 57 años y, durante los últimos 22 años, he estado construyendo sistemas de automatización industrial que mantienen las plantas de fabricación en funcionamiento. Comencé en la planta de aviación en Querétaro, aprendí mi oficio de la manera difícil durante los años buenos. Luego llegó 2008. Despidos masivos. Ese día aprendí una lección aún más difícil sobre la lealtad corporativa. Después de Querétaro, me independicé. Construí mi primer sistema personalizado en 2011 para un fabricante de piezas en San Luis Potosí. La voz se corre rápido en este negocio cuando realmente resuelves problemas en lugar de simplemente escribir informes sobre ellos. Es el tipo de reputación que te consigue llamadas cuando las líneas de producción están fallando y los consultores con presentaciones elegantes de PowerPoint ya han fracasado. Tomé otro sorbo de café y me quedé mirando ese correo electrónico de terminación. 4 años. 4 años de rendimiento perfecto del sistema. 0 tiempo de inactividad. 0 fallos de calidad. 0 violaciones de seguridad. Y ahora, un graduado de una maestría en administración del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa decide que soy prescindible con 3 horas de aviso. Aquí está lo que Bernardo Cantú no sabía, y lo que toda su estrategia de reducción de costos había pasado por alto por completo: el sistema de automatización que ejecutaba su red de fabricación no era un software de la empresa alojado en sus servidores. Era mi sistema. Construido por mí. Propiedad mía. Con licencia para ellos únicamente para uso operativo. Y en unas 3 horas, iba a entrar en esa reunión de terminación y verlo aprender la diferencia entre usar algo y poseerlo. Permítanme retroceder y mostrarles cómo llegamos aquí. Industrias Cantú me llamó hace 4 años. Francisco Montes era su director de operaciones en ese entonces. Un buen hombre. Ascendió desde los rangos inferiores y pasó tiempo real en las plantas de producción antes de que lo pusieran en una oficina. Me llamó un martes por la mañana, con la voz tensa por el tipo de estrés que surge al ver cómo todo se desmorona. Diego, acabamos de fallar nuestra tercera auditoría de calidad en 6 meses. Los reguladores estatales están haciendo ruido sobre retirar nuestros permisos de fabricación. Necesito a alguien que entienda cómo funciona esto realmente. Conduje hasta su instalación principal al día siguiente. Caos por todas partes. 6 sistemas de software diferentes que no podían comunicarse entre sí. Líneas de producción funcionando a diferentes velocidades sin ninguna coordinación. Datos de control de calidad que no guardaban parecido con lo que realmente salía de las líneas. Los operadores realizaban ajustes manuales mientras las computadoras mostraban parámetros completamente incorrectos. Cada cambio de turno nos cuesta 2 horas solo tratando de averiguar qué está sucediendo realmente, me dijo Francisco mientras caminábamos por la planta. Los supervisores de línea usan un sistema. El control de calidad usa otro. El seguimiento del inventario es básicamente hojas de cálculo y oraciones. Me tomó 18 meses construirles un sistema real, no un paquete estándar que más o menos funciona si adaptas toda tu operación a él. Construí protocolos de integración personalizados que aprendieron los patrones de sincronización específicos de su equipo, sensores de calidad que realmente se comunicaban con los controles de producción y un seguimiento de inventario que monitoreaba cada componente en tiempo real. Los resultados fueron inmediatos. 0 fallos de calidad. Sin cuellos de botella en la producción. El equipo funcionaba con una eficiencia óptima con mantenimiento predictivo que evitaba problemas antes de que ocurrieran.
Los auditores estatales pasaron 2 veces después de la implementación y no encontraron nada que señalar. Francisco entendía lo que estaba pagando. El contrato era claro como el cristal porque yo había aprendido esta lección antes. Ellos obtuvieron la licencia de acceso operativo a mi sistema. Yo conservé la propiedad total de todo el código fuente, los algoritmos y la infraestructura física de control. Francisco firmó sin dudarlo porque conocía la diferencia entre alquilar y comprar. Durante 4 años, todo fue perfecto. Los pagos mensuales llegaban a tiempo. El rendimiento del sistema era impecable. Francisco llamaba ocasionalmente con preguntas sobre la expansión de la capacidad o la integración de nuevos equipos, siempre respetando los límites que habíamos establecido. Luego Francisco se jubiló. 3 semanas después, Bernardo Cantú apareció con su maestría y el mandato de optimizar los gastos operativos. Su primer correo electrónico no fue un saludo ni una presentación, fue solo lenguaje corporativo sobre el análisis de gastos de proveedores y la reducción de dependencias externas. Era el mismo pago mensual que había estado recibiendo durante 4 años, el mismo alcance de trabajo y las mismas métricas de rendimiento perfectas, pero Bernardo vio una partida en una hoja de presupuesto y pensó que había dinero que ahorrar. Respondí profesionalmente y adjunté nuestro contrato y 4 años de datos de rendimiento. Su respuesta llegó en 90 minutos, necesito documentación completa para la evaluación interna de los sistemas operativos. Sistemas operativos. Esa frase me dijo todo sobre Bernardo Cantú. Pensaba que la automatización industrial era algo que se podía entender a partir de resúmenes ejecutivos y capturas de pantalla de paneles de control. 4 días después llegó el correo electrónico que confirmó mis sospechas. Línea de asunto, solicitud de documentación de arquitectura del sistema. Bernardo quería una copia completa de mi sistema para evaluación interna y planificación de la transición. No estaba interesado en revisar nuestro acuerdo de servicio, quería eliminar mi pago mensual apoderándose de mi trabajo. Respondí con una sola línea, con gusto proporcionaré todos los materiales incluidos en su contrato de licencia actual. Luego, salí al taller de mi garaje y me senté ante el panel de control que había construido específicamente para el sistema de Industrias Cantú. Contaba con hardware personalizado con circuitos dedicados para cada subsistema principal en sus 12 instalaciones, coordinación de producción, integración de calidad, sincronización de inventario y monitoreo de equipos. Todo fluía a través de placas que yo mismo había ensamblado y programado. Bernardo no tenía idea de que ese panel existía. Pensaba que mi sistema era un software que se ejecutaba en las computadoras de la empresa. Estaba a punto de recibir una educación costosa sobre la diferencia entre una interfaz de usuario y el control real de la infraestructura. 3 días después de mi respuesta, llegó otro correo electrónico, se requiere aclaración sobre la propiedad intelectual. Bernardo quería una confirmación por escrito de que todo el software de automatización pertenecía a Industrias Cantú. Hice una captura de pantalla de la sección relevante del contrato y se la envié. El texto estaba en negrita y era imposible de malinterpretar, toda la arquitectura del sistema, el código fuente, la lógica de diseño y la infraestructura operativa siguen siendo propiedad exclusiva de Diego Martínez. Licencia solo para uso operativo. Su respuesta llegó 6 horas después, transición a la gestión interna con efecto inmediato. Pago final procesado según los términos del contrato. Pero Bernardo no había terminado. 2 días después, llegó correo certificado de su departamento legal. Cese y desista. Violación de acuerdos de confidencialidad. Amenazas de litigio por retención no autorizada de sistemas patentados. Me senté en esta misma mesa de cocina leyendo esa carta, luego fui a mi archivador. Dentro había algo que esperaba no tener que usar nunca, un correo electrónico impreso de la primera semana de Bernardo como director general, enviado a todo el equipo de liderazgo, revisé los contratos de proveedores existentes hoy. Tomen nota de la cláusula de propiedad de la automatización de Martínez, trabajaremos para evitar esto durante la transición. Bernardo conocía mis derechos de propiedad desde el primer día. Ahora, sus abogados afirmaban que yo había violado acuerdos cuando su propio director general había reconocido esos derechos por escrito. Escaneé ese correo electrónico, lo adjunté a una respuesta y lo envié con una línea: por favor, revisen las comunicaciones internas antes de proceder. Hubo silencio absoluto durante 48 horas.
Luego, llegó el correo electrónico de terminación de esta mañana. Terminé mi café y miré la hora. 8:47 de la mañana. Reunión en 73 minutos. Hora de ir a enseñarle a Bernardo Cantú la lección más costosa de su carrera. Entré en esa sala de conferencias exactamente a las 10 de la mañana. Bernardo ya estaba allí, sentado a la cabecera de la mesa pulida como si fuera el dueño del mundo. Estaba en sus 30 y tantos años, vestía un traje elegante y tenía ese tipo de postura confiada que proviene de no haber construido nunca nada con sus propias manos. Detrás de él estaba sentada Carolina Benavides de Recursos Humanos, aferrada a su tableta como si fuera un escudo. Diego, gracias por venir, dijo Bernardo sin levantar la vista de su portafolio. Seguía revisando hojas de cálculo con un bolígrafo rojo, marcando partidas como si fueran ofensas personales. Esto no tomará mucho tiempo. Me senté, con las manos cruzadas, y esperé. Hemos tomado la decisión de gestionar los sistemas internamente, continuó. Más eficiente. Mejor control de costos. La transición será inmediata. Carolina se movió incómoda en su silla. Llevaba 12 años en la empresa. Probablemente sabía que esto iba a salir mal. Bernardo finalmente levantó la vista, con una ceja ligeramente levantada como si yo estuviera desperdiciando su valioso tiempo por seguir en la habitación. Antes de que se vaya, necesitaremos la entrega completa del sistema de automatización. Credenciales de acceso, código fuente, documentación. Todo antes del cierre de operaciones de hoy. La sala se quedó en silencio, salvo por el zumbido del sistema de aire acondicionado y la respiración nerviosa de Carolina. Sonreí, no con una sonrisa amistosa, sino con el tipo de sonrisa que le das a alguien cuando sabes algo que él no sabe. Me temo que no puedo. El bolígrafo de Bernardo se detuvo a mitad del círculo. ¿Perdón? El sistema no es suyo para poseerlo. Su máscara de confianza se resbaló solo un poco. La confusión cruzó su rostro antes de que regresara la autoridad corporativa. Pagamos por el desarrollo. Eso lo convierte en propiedad de la empresa. Pagaron por el acceso operativo. La distinción se detalla en la sección 8 de su acuerdo de servicio. Carolina estaba escribiendo furiosamente ahora, probablemente buscando detalles del contrato en su tableta. Bernardo la apartó con un gesto, con los ojos fijos en los míos. Esto es absurdo, dijo. No puede retener la infraestructura de la empresa como rehén. No estoy reteniendo nada como rehén. Estoy aclarando lo que usted controla legalmente, que, a partir de hace 3 minutos, es absolutamente nada. El silencio que seguido fue lo suficientemente afilado como para cortar vidrio. Fue entonces cuando lo vi, el momento en que Bernardo Cantú se dio cuenta de que había cometido un error. No el alcance total del mismo, todavía no, pero lo suficiente como para entender que esta no iba a ser la victoria fluida de reducción de costos que había planeado. Esperaremos la documentación completa al cierre de operaciones, dijo cortante, tratando de recuperar el control. No respondí. Me quedé allí sentado mirándolo mientras él hurgaba en su portafolio, claramente queriendo terminar esta reunión antes de que yo pudiera complicar más las cosas. Eso será todo, dijo. Me puse de pie, asentí cortésmente a Carolina y salí. El viaje a casa tomó 15 minutos, tiempo suficiente para que lo que acababa de suceder se asentara. Bernardo Cantú me acababa de despedir y me exigía que le entregara 4 años de trabajo de ingeniería personalizado. Trabajo que nunca había comprado. Trabajo que no tenía derecho legal a acceder. Entré en mi garaje y me quedé allí sentado por un momento, con el motor haciendo un clic mientras se enfriaba. Luego, caminé hacia el banco de trabajo donde vivía mi panel de control. No parece gran cosa desde afuera, un gabinete de metal gris del tamaño aproximado de un refrigerador grande. Pero dentro de esa caja estaba el centro neurálgico de toda la operación de fabricación de Industrias Cantú. Había placas de circuitos personalizados que yo mismo había diseñado y construido, líneas de comunicación dedicadas que llegaban a 12 instalaciones en 3 estados, y monitoreo en tiempo real de 47 líneas de producción, sistemas de control de calidad. Seguimiento de inventario y diagnóstico de equipos. Bernardo pensaba que estaba mirando un software en las computadoras de la empresa.
No tenía idea de que la infraestructura de control real estaba sentada en mi garaje, funcionando con hardware que nunca había visto. Abrí mi computadora portátil y cargué el panel de control principal. Todo en verde. La producción zumbaba perfectamente. Las materias primas fluían sin problemas a través de los sistemas automatizados. Los puntos de control de calidad funcionaban sin fallos. Todo lo que Bernardo estaba a punto de perder estaba funcionando exactamente como yo lo había diseñado. Luego, comencé a construir su paquete educativo. Me tomó 6 horas crear exactamente lo que Bernardo esperaba recibir. Elaboré documentación de aspecto profesional con diagramas limpios y un lenguaje técnico impresionante, capturas de pantalla de la interfaz de usuario que mostraban los diseños del panel y paneles de visualización de datos. Incluí diagramas de flujo del sistema con las operaciones lógicas detalladas paso a paso. Todo era completamente inútil sin acceso al hardware de control subyacente. Para las 5:30 de la tarde, tenía listo un paquete completo. Parecía oficial. Parecía completo. Parecía todo lo que se necesitaría para operar un sistema de automatización industrial. Lo adjunté a un correo electrónico con una sola línea, documentación de la interfaz del sistema proporcionada según la terminación del contrato. El acceso a la infraestructura de respaldo no está incluido según el acuerdo de licencia. Presioné enviar y vi cómo el mensaje desaparecía en el sistema de correo electrónico corporativo de Industrias Cantú. Luego, regresé a mi panel de control, puse la mano en el relé de energía principal y esperé. La educación estaba a punto de comenzar. Miércoles por la mañana. Conduje hasta la fonda de Doña Lupe como cualquier otro día. Mesa en la esquina, café negro, tostadas de trigo. El dueño, Miguel, me había servido el mismo pedido durante 3 años. Asintió cuando entré y sirvió el café sin preguntar. Abrí mi computadora portátil y cargué el panel de control de operaciones. Cada indicador seguía brillando en verde. El equipo de informática de Bernardo probablemente había pasado toda la noche tratando de descubrir cómo operar el paquete de documentación que les había enviado, seguramente frustrados porque nada parecía controlar nada realmente. A las 8:47 de la mañana, tomé mi decisión. Accioné el interruptor del relé maestro. El panel se congeló instantáneamente. Cada luz verde se volvió gris. Las transmisiones de datos en tiempo real cayeron a cero. La coordinación de la producción se detuvo a mitad del ciclo. 47 líneas de fabricación en 3 estados acababan de perder su sistema nervioso central. Tomé un sorbo de café y observé cómo 4 años de automatización perfecta morían en completo silencio. El sistema no falló estrepitosamente. No emitió alarmas. Lo había diseñado para desconectarse con gracia. Sin mensajes de advertencia, sin códigos de error, sin fallos dramáticos, solo una separación limpia de todo el control operativo. Durante los primeros 10 minutos, nada parecía estar mal para un observador casual. Las pantallas de los paneles en las plantas aún mostraban los últimos datos almacenados en caché. Los operadores de línea que miraban sus pantallas verían parámetros de producción normales. El equipo que ya estaba funcionando continuaría siguiendo sus instrucciones finales. Pero no fluían datos nuevos hacia ninguna parte. No había coordinación entre líneas, ni bucles de retroalimentación de calidad, ni actualizaciones de inventario, ni diagnósticos de equipos. A las 8:58 de la mañana, revisé las cámaras de seguridad que había integrado en el sistema de monitoreo. La línea 3 en su instalación principal seguía estampando piezas mientras los sensores de calidad no registraban nada. No había protocolos de rechazo automático ni control estadístico de procesos. Solo una repetición mecánica produciendo componentes que podrían o no cumplir con las especificaciones. A las 9:12 de la mañana, 2 instalaciones diferentes comenzaron a procesar el mismo número de lote. Según sus pantallas locales, ambas tenían asignaciones válidas para el lote número 4471. Los algoritmos de prevención de conflictos no se estaban ejecutando. Mi teléfono comenzó a zumbar a las 9:23 de la mañana. El código de área de Industrias Cantú. Dejé que se fuera al buzón de voz. Luego otra llamada. Luego una tercera. El pánico estaba comenzando.
Para las 9:45 de la mañana, los efectos dominó se estaban volviendo visibles. Los alimentadores de materia prima estaban entregando especificaciones incorrectas a las líneas de producción. Los puntos de control de calidad mostraban que todo pasaba mientras las mediciones reales variaban salvajemente. Los sistemas de inventario automatizados estaban perdiendo el rastro de los componentes a medida que se movían a través de procesos desconectados. A las 9:51 llegó el primer correo electrónico confundido de Santiago Arriaga, su supervisor senior de operaciones. Hola Diego, veo un retraso extraño en las actualizaciones de calidad. Los sistemas muestran que todo es normal, pero los informes de planta no coinciden. ¿Puedes echar un vistazo cuando tengas oportunidad? Santiago era buena gente. Exinfante de Marina, entendía cómo funcionaban realmente los sistemas complejos. Descubriría el alcance del problema eventualmente, pero ahora mismo, solo estaba viendo los síntomas. Pedí otra taza de café y esperé. Para las 10:15 de la mañana, los correos electrónicos llegaban cada pocos minutos. Los datos de producción no se actualizaban. Sensores de calidad fuera de línea en la planta 7. Múltiples líneas mostrando las mismas asignaciones de lotes. Aún educados. Aún asumiendo que se trataba de algún tipo de fallo técnico que podía solucionarse con una llamada telefónica. Abrí mi calculadora de impacto, un pequeño programa que había construido para estimar el costo de los fallos del sistema. Cifras conservadoras, 771.400 pesos por hora en pérdida de eficiencia en las 12 instalaciones. El desperdicio de materia prima se acumulaba mientras los sistemas automatizados continuaban procesando sin bucles de retroalimentación. Los fallos de calidad aumentaban. Los calendarios de entrega se retrasaban. El número real era probablemente mayor una vez que se consideraba el pánico que se extendía por sus equipos de operaciones. A las 10:33 de la mañana, mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez, mostraba el número directo de Santiago Arriaga. Respondí. Diego, gracias a Dios. Tenemos una situación aquí. Su voz era tensa y controlada, pero podía escuchar el estrés debajo. Algo anda mal con el sistema de automatización. El panel de control muestra que todo es normal, pero nada se está coordinando realmente. Las líneas funcionan independientemente unas de otras. Los datos de calidad no se actualizan. Es como si toda la red simplemente dejó de hablar. Parece un fallo de sistema importante, dije con calma. ¿Puedes conectarte de forma remota y echar un vistazo? Esto se está poniendo feo rápido. La planta 4 acaba de tener un incidente casi grave con su mezcladora industrial porque los enclavamientos de seguridad no se están comunicando correctamente. Enclavamientos de seguridad. Eso captó mi atención. Había diseñado esos sistemas con múltiples redundancias, pero si los operadores comenzaban a anular manualmente los protocolos de seguridad automatizados, la gente podía salir lastimada. Santiago, no puedo ayudarte. Mi contrato terminó ayer por la mañana. Silencio al otro lado. ¿A qué te refieres con que terminó? Bernardo Cantú me despidió. Dijo que iban a gestionar los sistemas internamente. Eso es. Diego, este sistema es tu sistema. No tenemos a nadie aquí que siquiera entienda cómo funciona. Proporcioné toda la documentación según mis obligaciones contractuales. Otra pausa. La documentación no. En realidad no controla nada. Son solo interfaces y diagramas de flujo. Eso fue lo que Bernardo solicitó. Prácticamente podía escuchar el cerebro de Santiago trabajando en las implicaciones. Diego, necesitamos tu ayuda. Esto no se trata de contratos o política corporativa. Tenemos 847 personas trabajando en estas instalaciones. Si los sistemas de seguridad no se coordinan adecuadamente. Entiendo sus preocupaciones. Desafortunadamente, ya no estoy autorizado para acceder a los sistemas de Industrias Cantú. ¿Entonces a quién llamo? Sugeriría hablar con Bernardo Cantú o Ricardo Peralta en el departamento de informática. Santiago colgó sin decir adiós, probablemente apresurándose a buscar a alguien en la dirección que pudiera arreglar este desastre. A las 10:48 de la mañana, mi teléfono comenzó a sonar continuamente.
Números diferentes, todos de Industrias Cantú. Dejé que todos se fueran al buzón de voz. Luego llegaron los mensajes de texto de Santiago, situación de emergencia desarrollándose. Por favor, llama lo antes posible. Borré los mensajes y pedí una tercera taza de café. Para las 11:30 de la mañana, la situación se había deteriorado significativamente. Estaba monitoreando el fallo en cascada a través de las transmisiones de diagnóstico de mi sistema, las partes que aún reportaban, al menos. Caos en la producción en 8 instalaciones. Control de calidad completamente fuera de línea en 4 ubicaciones. El desperdicio de materia prima se acercaba a 1.360.100 pesos mientras los procesos automatizados continuaban funcionando sin coordinación. La parte realmente costosa apenas comenzaba. Cuando los sistemas de calidad fallan en la fabricación, no solo pierdes la producción actual, potencialmente tienes que desechar todo lo producido desde el último punto de control verificado. Dependiendo de lo que estuvieran fabricando, eso podría significar varios millones de pesos en productos terminados. A las 11:42 de la mañana, llegó un correo electrónico con banderas rojas de prioridad de Ricardo Peralta, su director de informática, urgente, fallo crítico del sistema en todas las instalaciones. Múltiples conflictos operativos. Sin respuesta de los controles de automatización. Protocolos de seguridad comprometidos. Esto afecta el estado de cumplimiento y los contratos con los clientes. Necesitamos asistencia inmediata. Por favor, responda de inmediato. La cortesía corporativa se estaba rompiendo. Estaban empezando a entender que esto no era un problema técnico menor que pudiera resolverse reiniciando servidores o llamando al soporte técnico. Abrí un documento nuevo y comencé a escribir: Servicios de restauración del sistema de emergencia, Consultoría Diego Martínez. Tarifa: 2.5 veces la tarifa mensual estándar para restauración inmediata durante el horario comercial. Pago: se requiere transferencia bancaria antes de la reactivación del sistema. Duración: ventana de servicio de emergencia de 96 horas. Términos: reconocimiento total del acuerdo de servicio existente y de la propiedad intelectual. Lo adjunté a un correo electrónico de respuesta dirigido a Bernardo Cantú, Ricardo Peralta y Santiago Arriaga. Línea de asunto: servicios de restauración de emergencia disponibles. Luego, me recosté y esperé a que alguien en la dirección de Industrias Cantú hiciera el cálculo de cuánto les estaba costando este cierre por hora. A las 12:23 del mediodía, llegó la invitación de calendario, llamada de conferencia de emergencia, 12:45 de la tarde hora del este. Se requiere respuesta inmediata. El pánico era total ahora. Me uní a la llamada a las 12:43 de la tarde, con apariencia profesional, sentado en mi oficina en casa con mis certificados de ingeniería visibles en la pared detrás de mí. La pantalla se llenó de ejecutivos estresados en varias etapas de gestión de crisis. Gerardo Villarreal, un vicepresidente senior, se unió primero. Con las mangas arremangadas y la corbata floja, tenía la expresión de un hombre que había pasado las últimas 2 horas en reuniones de emergencia tratando de entender cómo una terminación rutinaria de un proveedor se había convertido en un desastre que amenaba a la empresa. El asesor legal apareció a continuación, 2 abogados, uno tomando notas frenéticamente y el otro revisando documentos en un segundo monitor. Santiago Arriaga se unió, luciendo agotado, probablemente había estado corriendo entre instalaciones tratando de coordinar soluciones manuales. Bernardo Cantú ya estaba en la llamada cuando me conecté, ubicado en una pequeña ventana en la parte inferior de la pantalla. Micrófono silenciado. Lenguaje corporal que sugería que había sido apartado del liderazgo activo de su propia crisis. Diego, agradecemos que te unas con tan poco aviso, comenzó Gerardo, con la voz tensa por el estrés controlado. Estamos lidiando con lo que parece ser una interrupción operativa significativa. Toda nuestra red de fabricación está esencialmente paralizada y necesitamos entender nuestras opciones para la restauración inmediata. Asentí una vez. Su acuerdo de servicio fue terminado ayer por la mañana. Si desean restaurar el acceso operativo, los términos se detallan en mi propuesta de emergencia. Una de las abogadas se inclinó hacia su cámara. Diego, hemos revisado tu propuesta. Los términos financieros parecen desproporcionados dadas las circunstancias. ¿Podemos discutir modificaciones? Precios de respuesta de emergencia, respondí.
Práctica estándar cuando la infraestructura crítica falla durante el horario comercial. Santiago Arriaga no pudo permanecer callado por más tiempo. Diego, tenemos 12 plantas completamente fuera de línea. La producción se está acumulando en 3 estados. Las violaciones de calidad se acumulan por hora. La Secretaría del Trabajo ya está haciendo preguntas sobre los fallos en los protocolos de seguridad. Miró algo fuera de cámara. 6 clientes importantes han llamado amenazando con la terminación del contrato si no restauramos las operaciones normales para mañana por la mañana. Gerardo intentó un enfoque diferente. Mira, entendemos que puede haber habido algún malentendido durante el proceso de transición. ¿Podemos centrarnos en las soluciones aquí? ¿Qué se necesitaría para restaurar los sistemas de inmediato? Transferencia bancaria por el total de la tarifa de emergencia. Pago confirmado antes de que reactive nada. Bernardo finalmente activó su micrófono. Esto es una extorsión, Diego. Estás reteniendo toda nuestra operación como rehén por una disputa contractual. Lo miré directamente a la cámara, manteniendo mi voz calmada y profesional. Usted terminó mis servicios y exigió la entrega de una infraestructura que nunca compró. Proporcioné exactamente lo que su contrato le autorizaba a recibir. Nada más, nada menos. Necesitamos 15 minutos para discutir internamente, dijo Gerardo. Entraron en una sala de reuniones privada, dejándome solo en la llamada. Revisé mi correo electrónico, la propuesta de emergencia ya había sido enviada a la mitad de su organización. Departamento de Finanzas, equipo legal, operaciones, gestión de riesgos, probablemente incluso su compañía de seguros. Todos intentaban calcular si pagar mi tarifa era más barato que mantener el cierre. No estaba ni cerca de serlo. 18 minutos después, regresaron a la llamada principal. La expresión de Gerardo había pasado de la desesperación a la resignación. Era el tipo de mirada que tienes cuando te das cuenta de que tienes una mano perdedora y la única opción es cuánto estás dispuesto a perder. Legal está iniciando la transferencia bancaria ahora, dijo. Debería completarse en 45 minutos. Háganme saber cuándo llegue a mi cuenta. La llamada se quedó en silencio. Nadie quería admitir lo que acababa de suceder. Una medida rutinaria de reducción de costos se había convertido en las 4 horas más caras en la historia reciente de Industrias Cantú, todo porque Bernardo Cantú no se había molestado en leer un contrato antes de intentar romperlo. Cerré la computadora portátil y caminé hacia el estacionamiento de la fonda. Necesitaba un poco de aire mientras esperaba que el pago se liquidara. El clima otoñal era fresco, las hojas cambiaban de color, el mundo normal continuaba mientras Industrias Cantú aprendía sobre el costo de la arrogancia. Mi teléfono zumbó 31 minutos después. Notificación de la aplicación bancaria, transferencia bancaria recibida. Monto correcto, sin complicaciones. Volví a entrar, reabrí mi computadora portátil y llamé a Gerardo Villarreal. Pago confirmado, dije. Restauraré sus sistemas ahora. ¿Cuánto tiempo tomará esto? 45 minutos. Tal vez menos. Conduje a casa rápido pero con cuidado. No tenía sentido que me detuvieran cuando estaba tan cerca de terminar la lección. Dentro de mi garaje, me senté ante el panel de control maestro y comencé la secuencia de restauración. No era solo presionar un interruptor. 4 horas de operaciones desconectadas habían creado inconsistencias de datos que debían resolverse. Las líneas de producción estaban en diferentes etapas. Los puntos de control de calidad tenían datos faltantes. El seguimiento del inventario había perdido la sincronización. Tuve que verificar manualmente cada subsistema antes de volver a ponerlo en línea. Pero lo había planeado. Había construido rutinas de diagnóstico específicamente para escenarios de recuperación. El sistema volvió a la vida gradualmente, cada instalación se reconectaba mientras yo verificaba su estado operativo. 28 minutos después de comenzar, cada indicador en mi panel de control volvió a brillar en verde. 47 líneas de producción en 12 instalaciones, todas coordinadas, todas sincronizadas, todas funcionando exactamente como se diseñó. Llamé a Gerardo Villarreal de nuevo. Sistemas restaurados. Estado operativo total confirmado. Gracias, Diego.
Nosotros apreciamos la rápida respuesta. No hice esto rápidamente. Lo hice de acuerdo con los términos que ustedes aceptaron. Colgué sin esperar respuesta. Durante la semana siguiente, monitoreé todo desde la mesa de mi cocina. Los números de producción eran en realidad mejores que antes del cierre. Resulta que 4 horas de caos habían resaltado algunas ineficiencias que pude corregir durante la restauración. Las métricas de calidad eran perfectas. Los protocolos de seguridad funcionaron sin fallos. Sin quejas de los clientes. Y hubo un silencio total de radio por parte de la dirección de Industrias Cantú. El martes siguiente, exactamente una semana después del correo electrónico de terminación de Bernardo, llegó un nuevo mensaje. Era de un remitente diferente esta vez, Jimena Parra, vicepresidenta de Operaciones Estratégicas. Ella era alguien a quien habían traído específicamente para manejar las secuelas sin tener el nombre de Bernardo cerca de la correspondencia. El asunto era profesional, oportunidad de asociación estratégica, Industrias Cantú. La oferta en el interior era sustancial. Un contrato exclusivo de 3 años con una compensación 40% más alta que mi tarifa anterior. Reconocimiento explícito de la propiedad intelectual. Protecciones férreas contra futuros intentos de planificación de transición. Consideración prioritaria para proyectos de expansión. Lo más importante, una cláusula que nunca había visto antes, Industrias Cantú reconoce que los sistemas de automatización de Diego Martínez son tecnología patentada con licencia solo para uso operativo. Cualquier intento de ingeniería inversa, duplicación o reclamo de propiedad de dichos sistemas resultará en la terminación inmediata del contrato y penalizaciones financieras iguales a 24 meses de tarifas de servicio. Bernardo Cantú les había enseñado a ser muy específicos sobre los derechos de propiedad. Leí el contrato 2 veces, luego pasé 1 hora redactando mi respuesta, nuevos términos, protecciones aún más estrictas y una disposición de que cualquier cambio futuro en la dirección requeriría un aviso por escrito de 90 días antes de afectar nuestro acuerdo. 2 semanas después, el contrato firmado llegó a través de un servicio de mensajería urgente. Cada cláusula estaba exactamente como yo la había escrito. Sin modificaciones, sin juegos de palabras corporativos, sin intentos de negociar. La firma de Jimena Parra estaba al final, notarizada y fechada. El nombre de Bernardo Cantú no aparecía por ninguna parte en el documento. Nunca supe exactamente qué pasó con él. Sin embargo, la voz se corre en los círculos de fabricación. Historia sobre el maestro que intentó robar un sistema de automatización personalizado y terminó costándole a su empresa varios millones de pesos en una mañana. Ese tipo de reputación te persigue. 6 meses después, escuché que había aceptado un puesto en alguna empresa emergente en Guadalajara, probablemente contándoles a los inversores sobre su experiencia optimizando la eficiencia operativa en entornos industriales. Buena suerte a quien quiera que haya creído esa historia. En cuanto a mí, el teléfono comenzó a sonar en un mes. Empresas en Monterrey, Saltillo, Tijuana, todas haciendo variaciones de la misma pregunta, ¿está disponible para proyectos de desarrollo de sistemas? Habían oído hablar de Industrias Cantú. Oyeron lo que pasó cuando alguien intentó quitarle la infraestructura a la persona que la construyó. Esa historia valía más que cualquier campaña de marketing que hubiera podido comprar. Subí mis tarifas un 35% en todos los ámbitos. Cada nuevo cliente firmó contratos con cláusulas de propiedad que pondrían nerviosos a sus abogados si realmente intentaran leerlas. Nadie se quejó de los términos. Todos sabían lo que le pasó al último tipo que pensó que podía obtener mi trabajo gratis. 3 años después, dirijo sistemas de automatización para 47 instalaciones de fabricación en 8 estados. Mis ingresos mensuales son más altos de lo que fue mi antiguo salario de director. Tengo 2 ingenieros novatos trabajando conmigo ahora, buena gente a la que estoy entrenando para construir sistemas de la manera correcta, con contratos adecuados y límites claros. Francisco Montes me envía una tarjeta de Navidad cada año. Se retiró a Puerto Vallarta y pasa su tiempo pescando y probablemente riéndose de la situación de Bernardo Cantú. Su tarjeta del pasado diciembre tenía una nota escrita a mano: me enteré de que te va bien. Siempre supe que caerías de pie. Algunos aprenden de la manera difícil que la experiencia vence a la arrogancia siempre. Tenía razón en eso.
Si estás escuchando esto y alguna vez has construido algo valioso, aprende de mi historia. Protege lo que creas antes de que alguien intente quitártelo. Lee cada contrato. Entiende cada cláusula. Conoce la diferencia entre licenciar el acceso y renunciar a la propiedad. Y cuando alguien con una maestría y sin experiencia en el mundo real intente decirte cómo debe gestionarse tu propio trabajo, simplemente sonríe y recuerda a Bernardo Cantú. A veces, la mejor educación es la más costosa. Por cierto, el sistema sigue funcionando perfectamente. 4 años desde el cierre, 0 fallos, 0 violaciones de seguridad. Resulta que cuando construyes algo bien la primera vez y mantienes un control adecuado sobre ello, simplemente sigue funcionando. Es curioso cómo funciona eso.